Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, jóvenes. Vamos a hacer la revisión de la guía de trabajo autónoma número 4, ¿verdad? Para esta semana nos corresponde seguir revisando los regímenes políticos, ¿verdad? Como han podido ver, venimos de régimen político de democracia, ¿verdad? Donde vimos que las características em, eran participación, ¿verdad? Existencia de derechos humanos, que el poder recae en el pueblo, que existen elecciones para escoger al gobernante, que existe representación mediante partidos políticos, que básicamente el poder está, por decirlo de algún modo, repartido, porque existe división de poderes, ¿verdad? El segundo régimen que vieron fue, que nos tocó revisar, fue el régimen de dictadura, ¿verdad? Donde se vieron contrarias las características del régimen democrático, ¿verdad? Completamente otra cosa, la ausencia de libertades o garantías y derechos de las personas, ¿verdad? La concentración del poder en una sola persona, eh, la mediación de la fuerza y la violencia para poder llegar al poder, ¿verdad? Y después el respaldo del ejército, ¿verdad? O de las Fuerzas Armadas, como pudieron ver en el caso de lo que sucedió en la República Dominicana. Ahora vamos a llegar a revisar lo que es la guía número 4, que corresponde a regímenes políticos, en el caso de el régimen de islamismo. ¿Ok? Voy a ir primero antes de explicar lo que hay que hacer, que es relativamente sencillo, ir a mostrarles de dónde se podrían obtener las respuestas, ¿verdad? Como siempre, una de las principales bases o fuentes de información que se utiliza es la antología del CONET, ¿verdad? Que ya la hemos venido trabajando. Nos vamos a ir a revisar en décimo siempre a partir de la página 5, ¿verdad? Vamos a seguir bajando hasta encontrar el capítulo donde viene el Islam, si no me equivoco es la página 13, ¿verdad? Y vienen en orden, después de democracia, viene dictadura y después aparece islamismo, ¿ok? Para ser exactos, sería la página 15. Ok, entonces lo que deberemos hacer para contestar esta guía es leer la página 15, ¿verdad? Donde está principalmente el concepto del islamismo, ¿verdad? Recuerden que el Islam fue un concepto que introdujimos, o que introducimos, perdón, el año pasado cuando revisamos la expansión de las religiones en la Edad Media, ¿verdad? Dentro de este concepto surge la existencia del Corán, ¿verdad? Que el Corán es el libro equivalente a la Biblia. eh, También están, digamos, la relación entre el gobierno y la religión, ¿verdad? Que en realidad son estados que confesan religión, ¿verdad? Entonces hay una relación muy cercana entre la religión y la política, ¿verdad? Eso que yo les menciono, pues, pues lo van a leer aquí, ¿verdad? Lo van a leer aquí. Y vamos a encontrar también tres ejemplos de países que aplican el sistema del Islam en su gobierno. Ok, entonces aquí viene una tablita con algunas cuestiones comparativas entre lo que sucede en Arabia Saudita, en Pakistán y en Palestina, ¿verdad? Entonces ahí lo leen un poquito porque de esta parte también es necesario revisar para contestar la guía. De igual manera, vamos a otro de los recursos que hemos estado utilizando, ¿verdad? Cuando digo recursos me refiero a materiales, ¿verdad? O material de apoyo les he estado enviando. Vamos a ver, por ejemplo, esta parte. Ya esto lo hemos visto desde la semana 1, ¿verdad? Donde habíamos visto características de los regímenes y aquí tenemos también, por ejemplo, la información del islamismo, ¿verdad? Entonces, básicamente, recuerden que en el caso de las religiones, ¿verdad? En algún momento pues hemos comentado, ¿verdad? El problema con los extremos, ¿verdad? Ya sea el cristianismo, el catolicismo, el islamismo, ¿verdad? El budismo, el hinduismo, etcétera. Cualquiera de estas religiones, si se llevan al extremo, pues van a tener complicaciones. En la actualidad, algunos de los eventos terroristas o actos terroristas han estado relacionados con el Islam, ¿verdad? O con algunas personas que se han manifestado eh, con la intención de realizar actos terroristas eh, contra el Occidente, ¿verdad? Que el Occidente donde mayoritariamente se ha dado es en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces hay una rivalidad también entre gobiernos, ¿verdad? Y entonces eso se evidencia o se manifiesta después con atentados terroristas, ya sea porque en su momento, países como Inglaterra, Francia, los Estados Unidos han tenido injerencia o han participado en guerras o en eventos bélicos en estos países, posteriormente se los devuelven, ¿verdad? Es como una manera de reacción, ¿verdad? Entonces,
son grupos extremistas, ese es el punto, ¿verdad? Son grupos extremistas, no son civiles. En la sociedad normal no sucede tanto esto. Son, son religiones que como con sus bases lo que buscan es el amor, ¿verdad? La comprensión, la hermandad entre los seres humanos, pero a la hora de llevarlas a la práctica se convierten en situaciones que se salen de las manos, en algunos casos principalmente por eso, por los grupos extremistas, ¿verdad? Igual sucedería con el catolicismo y con el cristianismo, si nos vamos a ciertos versículos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que lo he comentado en otras ocasiones, ¿verdad? Em, entonces, pues estaríamos haciendo interpretaciones incorrectas de lo que dice la palabra. En el caso, digamos, la palabra de un Dios que se llama Alá, y en otro caso la palabra de un Dios que, bueno, que está asociado con Jesucristo, que es el Dios Hijo, ¿verdad? Pero bueno, esos son temas de religión. Ahora, entremos un poco revisando aquí también, ¿verdad? La figura, ¿verdad? No hay división de poderes en el Islam, tampoco existen partidos políticos, básicamente lo que se mantiene es eh, una sola fuerza de poder en el gobierno, ¿verdad? Y posteriormente ese mismo partido político, pues casi siempre cuando se muere uno de los dirigentes, pues ponen otro, ¿verdad? Y básicamente la intención de esto es que el dirigente esté hasta avanzada edad, ¿verdad? Es una figura, ¿verdad? No se le conoce propiamente como un dios, pero sí tiene un respaldo grande de Dios, entonces el poder se concentra también en, en esa deidad, ¿verdad? O en esa consideración de que de que el líder es muy cercano a Dios, ¿verdad? Rechazo a la cultura occidental, ¿qué significa eso, verdad? Bueno, que las culturas occidentales, ¿verdad? Corresponden a, por ejemplo, el oeste del planeta, ¿verdad? Entonces una parte de Europa es considerada parte del occidente, ¿verdad? Lo hemos visto cuando vimos la división del Imperio Romano de Oriente y de Occidente, ¿verdad? El Oriente hacia el este, ¿verdad? O hacia la derecha del mapa y el Occidente hacia la izquierda del mapa, ¿verdad? Entonces eso sería buscando hacia países como Francia, Inglaterra, eh, esa parte de Europa y también, digamos, pasando el Océano Atlántico para hablar de los Estados Unidos. Pero bueno, esas son características del islamismo, ¿verdad? Entonces, yo para terminar esta parte, en el grupo WhatsApp también se han subido materiales, ¿verdad? Y dentro de esos materiales vienen estos ejemplos de regímenes. Y este corresponde a lo de la guía número 4, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí hay un error, aquí debería decir regímenes islámicos, ¿verdad? Y entonces esto mismo que ya ustedes vieron en la antología aparece en este material que yo les había dado. Ahora sí, vámonos a la guía. ¿Qué hay que hacer? Ok, en la guía vamos a hacer una tira cómica o una historieta, ¿verdad? Aquí se les presenta una serie de cuadritos, ¿verdad? En los cuadritos, ustedes lo que van a tener es una conversación entre personajes, ¿verdad? En este caso es un hombre y una mujer. Podrían mantenerlo igual, ¿verdad? Porque ya hemos visto que, por ejemplo, si yo me devuelvo a esta presentación, yo tenía unas imágenes al final donde ejemplificaba cómo era la situación de las mujeres en el Islam. Y por ejemplo, esto también representa la Meca. La Meca es, como por decirlo de algún modo, el centro de la religión del Islam, donde se recibe la revelación por parte del profeta el profeta Mahoma es el que recibe la revelación de parte de Alá, ¿verdad? Y entonces inicia la religión. Pero estas son las características, por ejemplo, de la ausencia de derechos para las mujeres, ¿verdad? Entonces yo puedo utilizar la tira cómica para hablar sobre las características del régimen del Islam, ¿verdad? No es necesario que usted imprima esta tira cómica que se le pone aquí de ejemplo, ¿verdad? Simplemente usted realiza los cuadros, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo con 6 cuadros, yo esperaría también que utilicen al menos esos 6 cuadros. Y lo que hace uno es que sobre cada uno de los personajes sube una nubecita, ¿verdad? Hace una nubecita sobre cada uno de los personajes, sobre cada una de las cabezas de los personajes, y en esa nubecita realiza la conversación que están teniendo ellos, ¿verdad? ¿Una conversación sobre qué? Sobre los elementos del islamismo, ¿ok? Esa sería la primera actividad de la guía. Y la segunda actividad de la guía es completar estos cuadritos que están aquí, ¿verdad? Esta tabla sobre Pakistán, sobre Arabia Saudita y sobre Palestina, que ya como vieron se puede obtener de este documento que les pasé aquí, o si no, también está en la antología, ¿verdad? Bueno, de momento eso sería lo que hemos cubierto para esta semana en relación con la guía número 4 de Cívica, ¿verdad? Está relativamente sencilla, pero entonces ya saben de dónde contestar o de dónde obtener la información. Bueno, jóvenes, eso sería para el módulo 61 de décimo. Un gusto saludarles y estaremos en contacto. Que estén bien. Un saludo.